Entonces, al final vamos a volver a ver este tema, porque este tema queda claro, y vemos el cuadro básicamente de cómo es el manejo. ¿Ok? La semiología endocrina, siempre recordar que obtener datos, o sea, en la endocrinología, en lo que es su anamnesis, es muy rica. Ya sabemos todos los datos que vamos a hablarlos ahora cuando veamos la clínica fundamental, pero vamos viendo sobre todo imágenes, que es lo que comienza hoy ya en los exámenes nuestros, por suerte, porque esto es muy bueno y muy bonito, ¿no? Poder reconocer facies. Por ejemplo, en endocrinología las facies son fundamentales. Y entonces tenemos acá dos facies características, ¿no? La facies hipertiroidea, característica de ojos saltones, ¿no? El exoftalmo, que clásicamente se llama oftalmopatía de Graves, como todo el conjunto, pero que simplemente nos vamos a referir como un exoftalmo característico. ¿Y qué más vemos en estas facies? Las facies de todo el paciente vemos, ¿no? El goiter, que es ¿no? el paciente que está con su bocio. Vemos un bocio N3, que es visto simplemente, ¿no? Ni siquiera la hiperextensión, a simple vista, es un bocio N3. Vemos una facies hipertiroidea característica, que si pudiéramos verlo en vivo, probablemente sea una facies sudorosa, ¿no? Ansiosa, el rictus ansioso de la paciente es fundamental. Mientras que al costado vemos la facies característicamente hipotiroidea, caída de las cejas, ¿no? Infiltración, ¿no? Mixedematosa, que incluso de la lengua, acá está conteniendo una probable macroglosia característica, ¿no? Entonces, incluso la vista, la visión, el pelo, la caída del cabello, pelo seco, como se aprecia, pajizo, típico del hipotiroidismo, ¿no? La facies hipotiroidea, que si lo viéramos a color, facies amarillenta, ¿no? Con pérdida de los bordes clásicos del rostro, le modifica el rostro al paciente, con tendencia a la lengua, a crecimiento macroglósico, infiltración periocular, característica, como vemos acá, caída de cejas, caída de cabello, piel, ¿no? Cabello seco. Este es un Turner característico, ¿no? Y vemos la implantación de las orejas, implantación baja, el rostro pequeño, la barbilla pequeña, ¿no? Los ojos alargados, ¿no? Esta niña probablemente tenga, además de eso, podemos apreciar, ¿no? Ligero hirsutismo, nevus, que probablemente pudiéramos ver en el resto, y otras alteraciones de un Turner, que sería un clásico X0, ¿no es cierto? Un clásico X0. Una facies acromegalia característica. Miren ustedes, acuérdense que la acromegalia, y lo vamos a ver justo en la siguiente clase, que es la primera parte, es toda esa patología hipofisiaria, que en el 95% de los casos se debe a un adenoma somatotropo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de Turner? Siempre acordarse, dosaje de IGF-1. El dosaje IGF-1 es la parte principal inicial del diagnóstico, y recordar cómo es que el rostro se modifica: crecimiento frontal, crecimiento de los huesos, en este caso los huesos anchos, el crecimiento del hueso frontal, así como crecimiento del maxilar inferior. De esa manera no da prognatismo. Separación, hipertelorismo, separación de los ojos por crecimiento de hueso frontal, ¿no? Crecimiento de hueso frontal, miren, sobre los ojos, ¿no? Prominencia, ampliación de la base de la pirámide nasal, se modifica completamente la pirámide nasal, ¿no? También, ¿no? La barbilla y el mentón pronunciado, y probablemente macroglosia, que también es característico en el paciente. Miren, la facies tiende a ser, ¿no?
Se dice que en la historia, la novela esta de, ¿no?, el personaje Frankenstein era pues un acromegálico clásico, ¿no? Y acá tenemos la insuficiencia suprarrenal, la típica enfermedad de Addison. Pero la enfermedad de Addison, ¿por qué puedo decir yo que esto es enfermedad de Addison y no es síndrome de Addison? O sea, no es secundario. ¿Por qué digo que es primario? Por la hiperpigmentación. ¿Se dan cuenta? Qué importante. El 95% de los pacientes con Addison son hiperpigmentados. Y eso es solamente lo puedo ver en la enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal primaria. Porque la secundaria, por efecto de pérdida de producción del ACTH, no va a haber hiperpigmentación. Entonces vemos una hiperpigmentación marcada y en un 10 a 20% se puede ver, ¿no?, se puede ver el vitíligo, que se suele asociar al Addison, que generalmente se asocia a enfermedad autoinmune. Recuerden que la causa más frecuente en el primer mundo de Addison, 80% es enfermedad autoinmune, destrucción autoinmune de la glándula. En nuestro país la causa más frecuente, de lejos, más del 60%, es secundaria a tuberculosis. Hasta un 15% de los pacientes con tuberculosis pulmonar dañan, ¿no?, moderada severamente la glándula suprarrenal. Y entonces acá vemos, ¿no?, las fases características, letárgica, del paciente asténico, no solamente hay vitíligo, sino acá vemos un punteado que se llama el típico sal y pimienta. Sal y pimienta, miren ese punteadito que se ve en el rostro, especialmente en los bordes coronales, el típico sal y pimienta, y la mayor pigmentación alrededor de los labios. Después acá vemos la otra fase característica, ¿no?, de un paciente que sufre síndrome de Cushing. Un paciente con síndrome de Cushing, ¿no?, la facies, miren, pletórica, que es lo más característico de la facies pletórica, de media luna, ¿no? Obesidad central. Pero esta es básicamente la parte de facies. Si uno describiera un poco más el paciente, ¿qué es lo más característico? La facies pletórica es muy característico, tiene una alta especificidad. Los cuatro, acuérdense siempre, los 4 datos de mayor especificidad, en el síndrome de Cushing son las facies pletóricas, las estrías violáceas, la fragilidad capilar y la debilidad muscular proximal. Pero de alta sensibilidad, porque lo tiene el 100% de los pacientes, es la obesidad, la facie media luna, la hiperglicemia, ¿no?, la hipertensión, la osteoporosis. Esta es la investigación ya de talla. Entonces, la investigación de talla que tiene que ver con las proporciones. No iba a mostrarles un tallímetro, obviamente sería absurdo. Esta es las proporciones de Stratz. Clásicas que te lleva tienes hasta los 21 años para poder hacer estudios de proporciones y hacer un buen diagnóstico de gigantismo y de enanismo. Entonces, estas es las figuras, las tallas, las proporciones de Stratz. El examen regional, el cuello, es fundamental, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, un típico bocio endémico. Donde recordar siempre que el bocio endémico es relacionado a pobreza. Las zonas más pobres de nuestro país es donde más prevalece el bocio endémico. La gente por su pobreza suele utilizar minas de sal y utilizar sal no yodada, increíblemente, y de esa manera generan el bocio endémico por falta de aporte de yodo. En el mundo, del tercer mundo, donde básicamente prevalece la mayor parte de población africana, el bocio endémico es la causa de hipotiroidismo más frecuente. En nuestro país, debido básicamente a ya costa y nuestras áreas urbanas,
prevalece la tiroiditis Hashimoto, pero este es el típico bocio endémico. La investigación de peso, ya sabemos que la clasificación de índice de masa corporal es fundamental, ya lo vamos a ver ya con más detalle en la última clase, ¿no? La clase 1, ¿no? O llamado también obesidad moderada, obesidad clase 2 severa, obesidad clase 3 mayor de 40, también conocida como obesidad grave, extrema o masiva, y el superobeso o obeso extremo, que es el de mayor de 50 de IMC. El perímetro de la cintura, que también es importante verlo, fundamental, alto, mayor de 88 en la mujer, mayor de 102, utilizamos este patrón occidental en nuestro país, ¿ok? Este es mucho más bajo en Asia y mucho más alto en África. La investigación, las clásicas estrías violáceas que habíamos hablado en algún momento, ¿no? Respecto al Cushing, ¿no? Y a la obesidad, ¿no? Lo que es un típico mixedema, ¿no? No hay fovea, una infiltración mixedematosa, la piel acartonada, típica, ¿no? Lo que es la severa, miren lo que es una severa, en el Addison, una severa hiperpigmentación. Y entonces vamos viendo, por ejemplo, siempre diferenciar el hirsutismo, esta es una mujer, ¿eh? El crecimiento exagerado del cabello, pero en zonas donde suele crecer el cabello. El hirsutismo en una mujer, obviamente en zonas del cabello de tipo androgénico, ¿no? Entonces tiene barba, bigote, ese es el hirsutismo clásico. La hipertricosis, en cambio, es el crecimiento de cabello en zonas no pilificadas, o sea, sin cabello, palmas de las manos, plantas, o sea, zonas donde no se suele cuello, no se suele tener cabello. Nuevamente, ¿no? El examen regional, el típico bocio, la mama, la expresión, la galactorrea. ¿Típico de qué? ¿Qué nos hace pensar una galactorrea? Hiperprolactinemia, ¿no es cierto? Hiperprolactinemia en forma inmediata. Acá están las típicas clasificaciones de Tanner del desarrollo puberal, ¿no? Del desarrollo sexual puberal, ¿no? Mama, todos los Tanner van de 1 al 5, ¿no? Desde el mínimo botón hasta ya el desarrollo mamario, que no tiene que ver con volumen o tamaño, sino tiene que ver con el hecho de que ya la prominencia es simétrica respecto a la grasa, ¿no? Porque generalmente tiene que ver con eso el Tanner del 1 al 5. Igual acá, este se llama de P1 al P5. Tanto en el varón como en la mujer, la distribución del vello púbico, y en el varón, incluso en el Tanner del varón, también es Tanner, se habla ya de tamaño. Generalmente no se mide el tamaño tanto del pene, sino se mide el tamaño de donde inicia, ¿no? Donde inicia el vello al final, que debe superar los 4.5 centímetros, ¿no es cierto? Todo el conjunto. Entonces, desde el 1 hasta el 5.